Es decir, inclusive algunas mujeres reportan que su comportamiento sexual, que su libido aumenta después de la ovariectomía. Y por otro lado, en mujeres que presentan una libido baja, es decir, poca actividad y poco deseo sexual, la administración inclusive de dosis muy altas de estrógeno no estimulan el comportamiento sexual, que es un dato que contrasta radicalmente con los datos obtenidos en otras especies, ¿verdad? Sin embargo, en la mujer, la administración de la testosterona, que es lo que se considera la hormona sexual masculina, es lo que estimula y facilita el comportamiento sexual. De manera que la testosterona, que algunos autores han llamado la hormona erótica, sería la encargada de facilitar la conducta sexual tanto en mujeres como en hombres, ¿verdad? Entonces, en el humano, la regulación hormonal de la conducta sexual no es tan clara como en otros mamíferos. Y como decían, la ovariectomía no suprime la conducta sexual y el tratamiento con estrógenos no la estimula en mujeres con libido baja. Por otra parte, existen datos de que la estimulación óptima del comportamiento sexual, tanto en hombres como en mujeres, requiere de la acción combinada de los andrógenos como la testosterona y de los estrógenos como el estradiol, tanto en machos como en hembras. Es decir, se requerirían las dos hormonas. Aquí vemos el efecto de la administración de dosis de 100 y de 400 miligramos de testosterona sobre la conducta sexual de hombres hipogonadales, de hombres que tienen una actividad gonadal testicular baja, con niveles de testosterona bajos en el plasma, y vemos que varias características relacionadas con el comportamiento sexual, como las erecciones penianas nocturnas, los intentos de tener relaciones sexuales, la frecuencia de masturbación y la frecuencia de orgasmo, aumentan considerablemente. Las barras negras son los controles después de un tratamiento de varios días con estas dosis de testosterona, ¿verdad? Entonces, obviamente, la testosterona está actuando, facilitando el comportamiento sexual en los hombres. Sin embargo, como decíamos, es la combinación de los andrógenos y los estrógenos lo que inducen la conducta sexual óptima, y aparentemente es necesaria esta conversión para tener conductas sexuales normales, tanto en machos como en hembras, en varias especies. Por ejemplo, en esta gráfica en la que se ve el porcentaje de ratas castradas que responden a un tratamiento hormonal, vemos que la administración de un andrógeno, la 5-alfa-dihidrotestosterona, con triangulitos, no produce ninguna actividad sexual durante un periodo relativamente prolongado, y tampoco el estrógeno produce ninguna actividad sexual. Pero si combinamos las dos dosis de las hormonas, que eran totalmente inefectivas, encontramos que en muy poco tiempo tenemos respuestas sexuales máximas. Es decir, la combinación de los dos tipos hormonales, andrógenos y estrógenos, son los responsables de la conducta sexual intensa, que es lo que se ha propuesto en la llamada teoría de la aromatización para la conducta sexual masculina, y que sorprendentemente implica a la hormona sexual femenina, al estrógeno, como un componente esencial para expresar conducta sexual masculina. Inclusive esto lo podemos ver en hombres. Aquí vemos un estudio
un estudio realizado inclusive aquí parcialmente en Argentina, en que se estudia el efecto del tratamiento con estrógenos o con andrógenos sobre diversos componentes de la conducta sexual masculina, como la frecuencia de sueños eróticos, el interés sexual o libido, las erecciones matutinas y la masturbación como un signo de actividad sexual. La fase 1 es la fase de control. Durante la fase 2 se administra estrógenos y, como se ve, los parámetros a estudiar prácticamente no varían nada, ni con la administración del estrógeno ni con la administración de la testosterona en la fase 3. Sin embargo, si combinamos el estrógeno en la dosis que era inefectiva y la testosterona, vemos que se produce un aumento notable en todos los parámetros estudiados. Por ejemplo, si vemos la frecuencia de masturbaciones en la fase 1 en el control, vemos que prácticamente sería una o casi ninguna, y que no aumenta durante la fase 2 y 3, y que aumenta considerablemente durante la fase en que se administran conjuntamente los estrógenos y los andrógenos. Esto ha llevado a una teoría que está muy bien fundamentada en numerosas especies, que propone que la facilitación de la conducta sexual, tanto masculina, femenina, depende de que la testosterona, que es la hormona fundamental, se metabolice a estrógenos, de tal manera que de la propia testosterona se produce el estrógeno suficiente para interaccionar con la misma hormona para facilitar el comportamiento sexual. Y este es un concepto relativamente nuevo que indica que no solamente una hormona facilita la conducta sexual, sino se requieren dos hormonas. Bueno, las hormonas sexuales predisponen desde luego a la realización del comportamiento sexual cuando se dan las condiciones adecuadas, desde luego la presencia de una pareja adecuada. Por otra parte, la ejecución del comportamiento sexual, la conducta sexual, la ejecución de la conducta sexual altera dramáticamente la actividad de numerosos circuitos cerebrales, como el sistema mesolímbico del placer y los circuitos neuronales que están asociados a la percepción del dolor. Es decir, el comportamiento sexual, a su vez, altera muy importantemente la actividad en circuitos neuronales que están relacionados con el placer, y también modula la actividad de circuitos neuronales que están asociados con la percepción del dolor. Esta pareja es una pareja muy famosa en la historia de la sexología y de la biología de la reproducción, que son los doctores, o el doctor Masters y la señora Johnson, que no era doctor. Ellos, hace aproximadamente 50 años, hicieron o iniciaron los estudios poligráficos detallados de los cambios fisiológicos que ocurren durante la actividad sexual en los humanos. Tuvieron la habilidad, en aquella época muy sorprendente, de reclutar una gran cantidad de voluntarias que aceptaran participar en estos estudios, en los que se medían una gran cantidad de parámetros como la presión arterial, la contracción de los músculos pélvicos, en las mujeres las contracciones uterinas, etcétera, durante la actividad sexual con su pareja. Aquí se analizaba la actividad sexual de la pareja. Y entonces ellos encontraron durante el curso de la actividad sexual una serie de cambios que fue una típica descripción de la actividad sexual que ellos dividieron en 4 fases.
la excitación sexual inicial, una activación sexual que llegaba a cierto nivel que se llamaba la meseta y que si se continuaba desencadenaba en muchos casos en el orgasmo, que en el caso de los hombres generalmente disminuye la excitación sexual y entra en lo que se llama la fase de la resolución. El orgasmo femenino varía o puede variar considerablemente del orgasmo del hombre, en el sentido de que existen algunas mujeres que son multiorgásmicas, es decir, que si se mantiene la actividad sexual pueden tener una serie repetida de orgasmos, y en algunos casos, como en los estudios de Masters y Johnson, se encuentran mujeres que pueden tener orgasmos muy seguidos, que pueden ser 10, 20, 30 orgasmos si se mantiene la actividad sexual. El hombre en general no es multiorgásmico, sino después de haber tenido el orgasmo asociado casi siempre con la eyaculación, entra en un periodo de cierta inactividad sexual que es muy variable y que, entre otras cosas, depende, por ejemplo, de la edad, la condición física, etcétera. Si bien en los animales fue posible obtener información de cambios en la actividad cerebral durante la actividad sexual, a través, por ejemplo, de introducirles electrodos para registrar la actividad eléctrica cerebral durante la actividad sexual, de medir la concentración en el líquido cefalorraquídeo de hormonas o neurotransmisores, en los humanos el estudio de la actividad sexual en relación con la actividad cerebral solo ha sido posible con la introducción de las nuevas técnicas de imagenología, tales como la tomografía de emisión de positrones y la resonancia magnética nuclear funcional, que son técnicas que, como ustedes saben, no son técnicas invasivas. Nos permiten determinar la activación de diferentes partes del sistema nervioso central, fundamentalmente a través de medir indirectamente los cambios en la circulación cerebral. Las áreas que se activan incrementan su flujo sanguíneo y estas cosas son medidas con mucha precisión por estas técnicas de resonancia magnética nuclear funcional. Con este tipo de técnicas, por ejemplo, nuestro grupo en la Universidad de Rutgers ha sido capaz de estudiar los cambios en la actividad cerebral en diversas regiones durante la excitación sexual inducida por la autoestimulación, por la masturbación en mujeres. Y aquí vemos una serie de esquemas obtenidos de la resonancia magnética nuclear, en la que vemos cómo existe un desarrollo regional del orgasmo. Durante la estimulación cervical o genital hay varias estructuras que empiezan a encender su actividad. No tiene quizás mucho sentido para la gente que no conoce la anatomía, pero finalmente durante el orgasmo hay una cantidad importante de estructuras cerebrales que se activan, y la activación de estas incluye algunas estructuras que son las estructuras que se constituyen el circuito del placer. Es decir, en el cerebro, en el sistema nervioso central, tenemos neuronas que se integran en algunos núcleos concretos cuya estimulación produce placer.